Llevo ya unos meses intentando construir un colchón de ahorros y sin embargo hay días en los que siento la necesidad, porque es así, lo más caro como si es que es algo que me vendría bien, de comprar algo. Bueno, me ha ocurrido sobre todo hoy y creo que me gustaría un poco hablar un poco más abiertamente sobre este tema. Yo hasta ahora he estado como controlándome mucho internamente, sobre todo porque no quiero retirar el dinero que he destinado ya para crear ese colchón de ahorros para este mes, ¿vale? Porque yo, claro, voy mensualmente separando siempre dinero por el tema, si es que habéis escuchado en finanzas personales, de págate a ti mismo primero, pues eso es lo que estoy intentando aplicar y de momento quiero seguir trabajando en ello, pero por ejemplo, se me mancharon dos vestidos en la lavadora, tienen unas manchas blancas. Uno de ellos los puedo seguir utilizando abiertamente pues en diario, ¿vale? El otro se ha quedado un poco más estropeado, así que lo usaré en casa hasta que se acabe ya de morir del todo. Siento como que podría o debería comprarme otro, pero yo tengo muchas prendas que me sirven, ¿sabes? Que yo tengo ropa, en realidad no es necesario comprar o reponer ese vestido. También me ha pasado en lo que llevo de semana, ¿vale? De estar dándole vueltas y también la semana previa, a decir verdad, antes de que empezara este mes, ¿vale? Estamos ahora mismo en julio del 2026, ¿vale? Entonces, tengo un protector solar que es facial, que me encanta, se me está acabando ya, estamos en verano, la radiación ultravioleta está por las nubes y claro, yo siento que me vendría bien ir y comprar, pero aprovechando ofertas, ¿sabéis? Porque curiosamente es que resulta que como están ahora en las ofertas de liquidación de primavera-verano, es que es como muy llamativo, todo, es como si es que todo jugase un poco en mi contra. Yo por suerte me he quitado ya el hábito de ir de escaparates, ¿vale? Si es que vosotros todavía lo hacéis, de por ejemplo decir, pues no sé, no tengo nada que hacer, voy a salir a divertirme y tal, y salís pues de tiendas, ¿no? De salir y mirar pues ropa y demás, intentar no hacerlo porque son de los gastos hormiga, que no son realmente tan hormigas, porque lo mismo por prenda te gastas en torno a, no sé, dependiendo de tu presupuesto, ¿vale? Pero como mínimo 35 euros por prenda. No lo hagáis, ¿vale? Intentar trabajar en ello. Para mí ha sido muy difícil. Lo que a mí personalmente me ha ayudado ha sido sobre todo tomar conciencia de ello y en cuanto yo veía esa ansiedad, ¿vale? Por la compra, porque casi siempre surgía en torno a algo, ¿vale? Sobre todo en los momentos de mayor estrés, ¿no? Qué curioso, ¿vale? Yo intentaba enfocarme totalmente en lo que tenía que hacer, luego liberar espacios para poder distraerme, versión, salir a caminar con una amiga, sobre todo, ¿vale? Y si es que no, pues yo qué sé, jugar con el gato, llamar a alguien, llamar a mi madre y hablar un poco con ella de cómo le ha ido el día y demás, o lo que fuese, ¿vale? Con tal de quitarme esa sensación, porque normalmente cuando yo hacía ese tipo de actividades, ¿no? Como para desconectar, eh, se me iba, en plan, la idea en torno a unos minutillos, ¿sabéis? Que no perduraba mucho más ya. O incluso ponerme a limpiar mi cuarto, por ejemplo, ¿vale? O cambiar la arena del gato y tal. Cosas así por el estilo. Entonces, luego también me ha pasado, bueno, yo os voy comentando mis ideas en las que termino redundando. Ah, bueno, el tema del protector solar, ¿vale? Entonces, de por sí parece que aprovechar una oferta no estaría para nada mal, ¿vale? Porque van a ser productos que pues yo los voy a terminar utilizando y demás, pero es que no quiero caer otra vez en eso, sinceramente, porque ya me ha pasado con muchos productos, sobre todo con el tema del skincare, y yo llevo ya la mitad del protector solar utilizado. En cuanto llegue a un poco menos, como para, no sé, 3 aplicaciones más, que serían para mí 3 días más, ¿vale? O 2 días, lo que haré será pasarme por el supermercado. Bueno, supermercado, en este caso yo siempre voy al Druni, ¿vale? Porque de alguna manera me sale más económico en algunos productos que, por ejemplo, Primor o cualquier otra tienda que vosotras tengáis de referencia. Bueno, la tienda de referencia, tal cual, ¿vale? Y pues compraré solamente uno y como mucho, quizás dos, porque no quiero tener que volver otra vez a la tienda, ¿vale? Pero en cuestión, el tema de ir y reponer por ofertas me preocupa mucho porque al mismo tiempo se me han acabado otros productos, ¿vale? Que necesito reponer. Meterme la idea de necesitar es que no es una necesidad básica, es más que nada por, bueno, el protector solar quizás sí, pero, por ejemplo, las cuchillas, hay mujeres que viven pues con pelos en las piernas y están muy felices. En mi caso, a mí sí que me gusta depilarme, ¿vale? Entonces, no sé, tendré que mirar, ¿vale? Y prever, porque siento que esa idea al mismo tiempo se le va a sumar con otros productos y como resulta que estamos en un mes de super ofertas, me va a dar la tentación. Básicamente, eso es lo que me está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Y técnicamente son cosas que se pueden justificar. Creo que en algún momento también les habrá pasado de terminar comprando algo que realmente sentíais que necesitabais, pero que no hace falta, ¿vale? Preguntarme si realmente compramos porque necesitamos las cosas o porque necesitamos sentir algo. Entonces, creo que va un poco a la par con el vídeo que os estaba comentando ya antes, pero quería tratarlo un poco más a detalle este tema, ¿vale? Porque pues resulta que estamos ahora mismo con muchas ofertas, sobre todo por el tema del verano, sobre todo en el tema de protección solar también. Y el tema de la protección solar no se reduce únicamente en los protectores solares, quiero decir,
los productos que tienen SPF. De hecho, hay muchos que utilizan ese marketing y realmente no te protegen del sol. Los maquillajes que tienen SPF, el skincare que también tiene SPF, ¿no? Tú dices, bueno, pues me protege de algo. No, tú igual te echas el protector solar, ¿vale? Si no, te quemas igual. No sé si es que ya lo habéis comprobado, pero va así. Sobre todo los CC creams, los BB creams y demás. Entonces, luego también como que se queda un poco redundante, ¿vale? Porque sobre la idea de que, bueno, es un poco raro, ¿no? Nos echamos protección solar, pero no usamos gafas de sol, quizás algunas no. Yo he implementado ese hábito desde el año pasado, ¿vale? Antes no usaba gafas de sol de forma continua y sobre todo para protegerme del sol. Generalmente las usaba solamente pues porque el sol iba a venir de frente, ¿vale? Y me vislumbraba a la vista y ahí sí que me ponía las gafas de sol y sí es que las tenía en mano, ¿vale? Porque mm, ahora sí que lo llevo a diario en el bolso, siempre. A veces se me olvida, pero siempre. E incluso, por ejemplo, utilizar paraguas, utilizar sombreros y cualquier otro tipo de cosas que te gusten a ti para protegerte del sol, como por ejemplo, y esto ya viene de cajón, no salir en las mayores horas de exposición solar, ni tampoco cuando hay una alta radiación ultravioleta, que eso normalmente se ve pues en el tiempo, en la página web, en internet, es gratis, ¿vale? Nadie te va a cobrar por eso. Y ya está, sin más. Claro que también está el tema. Bueno, esto tiene un poco de delicadeza, ¿vale? Porque es cierto que algunos productos son más caros, aunque realmente hacen lo mismo que otros que son más económicos, sobre todo cuando son en porcentajes igualitarios del, digamos, del compuesto que supuestamente te va a ayudar, ¿vale? Que ya os vendrá marcas en la cabeza de productos que son mucho más accesibles. A mí de repente se me viene a la cabeza dos marcas, que es el de The Ordinary y el de CeraVe, ¿vale? Y en sus diferentes fórmulas. Hay muchos otros en el mercado y tal, pero también te encuentras que, claro, por la formulación, porque digamos que se absorbe más, que la textura es como mucho más ligera, que no te deja la piel como muy pegajosa quizás, o que tiene perfumes, ¿vale? Y cosas así por el estilo, que por la propia formulación como que aprovechan eso para aumentarle el precio más allá de lo que realmente te podría monetizar. Además de que, por supuesto, si es que es una marca súper reconocida, ya olvídate. Vas a terminar pagando por un bote de 30 mililitros o menos, pues yo que sé, unos 100, 150 euros o así. Que productos así existen, incluso hay productos de ese estilo que te llegan a costar 1.000 euros por unidad, ¿vale? No sé si es que lo habéis visto, a lo mejor os está viniendo alguno en la cabeza. Siempre que puedo intento no mencionarlas. Y siento que en concreto este tema, ¿vale? Que es sobre todo con el consumo, con el skincare y con ropa y con cualquier otro producto que generalmente se enfoque en la belleza de la mujer, para mí es muy polémico, ¿vale? De hecho, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en España, ¿no? Y en España hay un impuesto precioso que le han llamado el impuesto rosa, que es básicamente que compramos los productos que son sobre todo de uso femenino, ¿vale? Eh, que pues cuesta un 10% o incluso un 15% más que si es que fuese el mismo producto para un hombre. Tú suponte, ¿vale? Me voy yo de repente al Droni tan tranquilamente, ¿vale? Y voy a comprarme, pues no sé, un champú que huele a rosas, ¿vale? Que está destinado para un público femenino, que no tiene por qué, pero supongamos, ¿vale? Entonces, yo me compro ese producto y justo al lado hay otro champú de la misma marca, pues para los tíos, ¿vale? Que huele a, a hierba de gato, vamos a ponerlo. Entonces, ese producto va a costar mucho menos que el otro que es para mujeres. ¿Por qué? Pues porque lo han decidido así. Luego también hay otro impuesto que se llama el impuesto tampón, que este me ha ofendido demasiado, ¿vale? Por utilizar productos que es necesidad básica para la mujer. Realmente es que es necesidad básica para la mujer, que son pues cuestiones, todos los productos que tengan referencia a la menstruación. Incluso tu copa menstrual si es que lo llegas a utilizar, ¿vale? Esto ya es cuestión de cada una, pero es que a mí la verdad es que me parece incluso ofensivo porque mm, es que es muy básico, es que para una mujer comprar ese tipo de cosas es como quien va a la tienda y se compra, no sé, azúcar, salvo los que estén haciendo una dieta sin azúcares, pero bueno, cosas así. En cuestión, siento que son temas delicados, pero a mí me ha venido a la mente más que nada en el tema de intentar retirar el dinero, ¿vale? Un parte del dinero que tengo yo ahorrado, que por cierto yo os hablaré un poquito más adelante en el vídeo, ¿vale? Porque lo estoy haciendo súper, en plan, sin planificación alguna, no sé cómo va a salir este vídeo. En cuestión, que se me ha venido a la cabeza, ¿no? De, pues que a lo mejor podría usar ese dinero que tengo presupuestado para otra cosa, pues para comprar cosas, pues que seguramente me van a venir muy bien para más adelante. Sobre todo cuestiones de reponer productos. Estuve informándome un poco porque hice un reel de Restock, de que hay influencers que hacen eso, obviamente, que vuelven a reponer, sobre todo cosas de la despensa, cosas del baño y demás. Y a mí me parecía muy increíble, es muy impresionante de ver, la verdad, no sé si lo habéis visto. Y claro, yo me sentía como, yo no quiero hacer eso. ¿Vale? Es verdad que hice un reel así, pero me llamaba mucho la atención porque yo no quiero comentar eso. Es que literalmente cuando voy a una tienda yo tengo una idea clara de lo que quiero comprar. Eso ahora, ¿eh? Porque antes ya no. Yo iba como, yo tenía la lista, claro que tenía la lista de 3 cosas que tenía que comprar, pero de repente salía con una bolsa, pues yo que sé, de 10 productos, ¿vale? Y tal. Entonces, ahora yo voy directamente, voy a la sección, cojo
compro y me voy, ¿vale? Y ya está. Y luego ya cuando llego a casa, pues me hago, generalmente suele ser por el tema de la comida, de por ejemplo querer picar algo, ¿vale? Pues me hago algo, o siempre tengo, no sé, frutos secos o cualquier cosa que se pueda comer, o fruta, tal cual, ¿vale? Que pueda pues picar y ya está. Entonces, luego también ocurre, ¿no? Que hay una oferta interesante, que es lo que os estaba comentando, ¿vale? Lo que me pasó a mí este mes, ¿vale? Y que pues quizás sería inteligente aprovecharla ahora mismo, ¿no? Para ahorrar después. O que tal vez debería comprar 2 protectores solares en lugar de uno, o incluso 3, porque bueno, es que resulta que ves una oferta que tú no necesitas ahora mismo protección solar, ¿eh? Que tú no necesitas, tú tienes en tu casa. Pero vas a la farmacia y hay una super oferta de una marca, pues no sé, que es como muy buena, porque resulta que está en una farmacia y terminas con los paquetes de los protectores solares en casa. Y tú dices, bueno, pues ya está, que no lo vas a usar. Es que esto también pasa, ¿vale? Yo, por suerte, no lo he sufrido del todo, porque, bueno, yo he sufrido de otras cosas en referencia a la protección solar, ¿vale? Pero es que tenía la idea de que la protección solar eran para los blancos, porque eso es lo que a mí me decían cuando era muy pequeñita. Luego te das cuenta de que es un sesgo muy grande y hay que, pues evidentemente, utilizarlo y ya está. Pero bueno, en cuestión que yo he visto, sobre todo con mis tías, en que llegaban, por ejemplo, con la cantidad de protectores solares y los abrían todos, 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 y teníamos que usarlos, bueno, ellas, ¿vale? Porque yo no lo usaba porque pues era para los blancos, ¿vale? En fin. Y tenían que utilizarlo pues cuando iban a la playa, sobre todo los pequeñitos, ¿no? Le echaban y ya está. Y claro, y luego llegaba al final del verano y veías un montón de protectores solares abiertos y tú decías, pero eso tiene fecha de caducidad, ¿no? Bueno, yo en aquel momento no tenía ni idea, pero ahora lo sé, ¿vale? Tiene fecha de caducidad. Y claro, tú usabas ese protector solar para el siguiente año, hasta que se acabe, ¿no? Hasta que se acabe. Venga, ha pasado 5 años y tú tan tranquilamente utilizando el mismo protector solar. Que eso no va así. Generalmente creo que no he visto ninguno que pase de los 12 meses. A lo mejor hay alguno de 18, no lo sé, o incluso hay otros que son menos. Bueno, cada quien con lo suyo. En cuestión, el por si acaso, que por si es que suben el precio, o el por si más adelante lo necesito. Es curioso, ¿vale? Que cuando te detienes a observar esos pensamientos, te das cuenta de que muchas de esas compras no hacen falta, en realidad, no nacen de una necesidad real. Yo estoy hablando de protectores solares, ¿vale? Pero podríamos hablar de cualquier otra cosa, porque de por sí se nos ha hecho a la idea de que es muy necesario usarlo. Y llevan razón, en cierto sentido. Que los 2 miligramos por metro cuadrado, perdón, por centímetro cuadrado, metro cuadrado, eso sí lo cumplimos, ¿vale? De piel, eso nadie lo cumple. Es un hecho. Y me ha pasado que desde que me he percatado, ¿vale? De que las compras no terminan siendo solamente compras, sino que están conectadas generalmente con alguna emoción, con alguna sensación que te transmite, sobre todo los productos de lujo, ¿no? O, por ejemplo, de que, bueno, qué afortunada soy, estoy aprovechando algo, o qué lista soy, porque mira, un tremendo ofertón, ¿vale? O qué estresada estoy, necesito despejarme, voy a salir a comprar algo, y cosas así por el estilo, ¿no? Yo, desde que empecé a verlo de esa manera, he dejado de pensar que el coste de una compra es únicamente el dinero que sale de mi cuenta, aunque sí que el dinero que sale de tu billetera, pues eso cuesta también, ¿vale? En fin, em, porque es cierto, ¿vale? Que cada euro que gasto también es un euro que no permanece en ese fondo de emergencias. No estoy metiendo excesivamente tanto, tanto, tanto dinero, siempre son cantidades pequeñas, pero aún así quiero terminar de formarlo, ¿vale? Cada uno con sus propias metas y es cierto que deberíamos tenerlo, se recomienda, ¿no? De 3 a 6 meses de tus gastos de mes, ¿vale? En caso de que pues no necesariamente cuando ocurra una emergencia, ¿vale? Sino de que, por ejemplo, bueno, en realidad sí. El fondo de emergencia para las emergencias, en realidad sí. Pero sí es verdad que te permite cierta libertad si es que, por ejemplo, se te ocurrirá cambiarte de trabajo o, o cuestiones así por el estilo, ¿no? O, por ejemplo, no sé, se te da por opositar y durante esos meses de oposiciones necesitas pues, un dinero, ¿vale? Para poder estar estudiando fundamentalmente con el foco allí y tal. O si es que, por ejemplo, y esto es una idea que se me ha atravesado de repente, y ya os contaré por qué, ¿vale? Si es que de repente, pues, no sé, estáis pensando en hacer un cambio muy grande en vuestra vida, como es, por ejemplo, de repente tener hijos, ¿vale? Que puede venirnos a la cabeza y quieres pasar, pues, yo qué sé, los primeros años de su vida con el bicho que te va a destrozar toda la casa y demás, entonces necesitas también un fondo destinado para eso, separado del fondo de emergencias. Pero en cuestión, el asunto está en que quieras que no, cuando uno se plantea sus propios objetivos, porque todos tenemos diferentes objetivos económicos, no me estoy hablando ya de otros tipos de objetivos, ¿vale? Cada uno con lo suyo, pero el asunto es que al momento de gastarse para las cosas que no son, es que ya no es dinero que permanece en mis objetivos. Creo que he redondado mucho la idea, pero me habéis entendido. Bueno, que no permanece en mi tranquilidad futura y eso cambia bastante las cosas, quieras que no, porque ya no estoy decidiendo entre un producto o una cantidad de dinero, sino que estoy decidiendo entre una satisfacción inmediata y una versión futura de mi vida que de repente lo necesite. Es una versión con más margen, ¿vale? Una versión de mí misma que tenga más margen de maniobra, sobre todo económica, y cuando dices económica también es
ser capaz de poder invertir en tu salud, ser capaz de estudiar algo que cueste mucho más, ¿vale? O cosas así por el estilo. Entonces, es que cuando he dicho versión futura, me he acordado, bueno, yo os lo cuento, ¿vale? Total, este vídeo no sé cómo va a salir, me da igual. En fin, estoy investigando mucho acerca de educación financiera, ¿vale? Y es cierto que aquí en España hay como por los años trabajados, ¿no? Que te dan al final una pensión por parte del Estado y creo que todo esto viene en parte por el tema del estado de bienestar. Pero de repente es que me han aparecido un bombardeo de vídeos porque se me dio por pinchar en un vídeo para saber el sistema político de Suiza. Sí, Suiza. Todo esto vino en un punto, un story time, un storytelling muy cortito, ¿vale? En que mi madre y mi hermano hablan mucho de política. Generalmente la mayoría de las personas que me rodean, no todos, por suerte, hablan mucho de política. Entonces, en España, pues la política es tal que, bueno, vosotros ya lo googleáis o lo miráis en YouTube y demás, ¿vale? Pero está bastante mal. Entonces, claro, se me dio a mí por debatir internamente por el tema de la democracia, ¿no? Porque resulta que hay un autor que dijo que se llama Tocqueville, no sé si es que lo he pronunciado bien, ¿vale? Pero os lo pondré por aquí. Tiene un libro súper chulo que algún día me leeré, ¿vale? Que decía básicamente en una de sus conclusiones que la democracia hoy en día, bueno, en ese momento, que sigue siendo como la de hoy, ¿vale? Termina en las votaciones, ¿vale? Porque no hay democracias directas como tal. Entonces, claro, me llamó la atención y estuve buscando información y resulta que Suiza, pues sí que es una república, es un estado federal. Es que con dicho estado federal, ahora os lo voy a contar, ¿vale? En fin, este vídeo va a ser muy random. En fin, ¿vale? Es una república federal con una democracia directa, por lo que básicamente, como son federales, ¿vale? En plan, federaciones, digamos que tienen una autonomía muchísimo mayor, ¿vale? Como lo es también Estados Unidos, como lo es México y creo que Canadá también, ¿vale? Entonces, me llamó mucho la atención, me gustó mucho, a decir verdad, ¿vale? Y también tienen un sistema de gobierno de consenso, cosa que, si que por ejemplo, pasase aquí en España, bueno, gastaríamos más dinero público, porque en sí, allí, ¿no? En Suiza hay 7 personas, todos tienen el mismo poder y como que se van rotando cada uno, digamos, el liderazgo, pero realmente cuando uno llega a tener el liderazgo es solamente como algo representativo, algo simbólico, como le ocurre al monarca actual de España, simbólico. En fin, sin más. Ahora ya no me acuerdo de qué se estaba hablando. Espera. Ah, sí, aquello, en fin. Entonces, claro, yo le di clic a eso, a ese vídeo, me explicaron todo lo que os acabo de comentar, de una manera un poco más entretenida. Por supuesto, yo he sido, bueno, muy directa y quizás me he ido por las ramas en este vídeo, pero da igual. En cuestión que me salió un montón de información, sobre todo de la Unión Europea y de toda la deuda pública que cargan todos los países de la Unión Europea, porque Suiza no está dentro de la Unión Europea, ¿vale? Pero aún así no me gustaría vivir allí porque es muy difícil. De hecho, hay mucha gente, incluso gente que en plan, que nace allí y que su familia pues estaba allí y demás, que se han tenido que marchar, por ejemplo, en épocas de vacaciones y sobre todo también para la jubilación, ¿vale? Porque evidentemente el estilo de vida allí es muy caro, tan caro que no te permite ahorrar, ¿vale? Y tal. Entonces, pero aún así, tiene un porcentaje tan elevado de inmigración que no le pasa como a Suecia, ¿vale? Que también tienen un porcentaje menor incluso, ¿vale? Pero que tienen muchos conflictos en torno a todo ese tema, ¿vale? Y delitos y demás. No me voy a meter en ese tema. En cuestión, que me salió un montón de noticias de que el estado de bienestar como que estaba en declive, que eso ya se sabía hace tiempo, pero bueno, en fin, a mí me entró el temor. La cuestión es que se me dio por investigar en finanzas y quería tener un plan B para cuando me toque jubilarme, ¿vale? Cuando ya sea muy mayor, si es que llego a esa edad, llegaremos, ¿vale? Espero no vivir demasiado porque eso también podría ser un problema. Pero bueno, en cuestión, que estoy investigando y llegué al tema de las ETFs, ¿vale? Que las ETFs son básicamente que te dan como una bolsa de inversión, ¿vale? En la que te meten muchas empresas, suelen guiarse por un índice, ¿vale? Y lo tenéis que investigar por vuestra cuenta. Yo lo que he escogido ha sido una ETF que lo gestiona, en este caso, ¿vale? Una empresa que es europea y que es acumulativa, porque no me interesa que los intereses, bueno, redundando un poco, pero que los intereses me devuelvan otra vez en la cuenta, ¿vale? Porque si no, lo que voy a hacer es gastarlo, y no solamente gastarlo, sino porque mi querido gobierno, al que quiero mucho, ¿vale? Me va a cobrar impuestos, ¿vale? Impuestos sobre el ahorro, así se llama. Yo me quedo flipada, pero sí, impuestos sobre el ahorro. No es que te cobren un impuesto por ahorrar, porque eso en realidad ya te lo hace el banco, ¿no? Te cobra comisiones por tener tu dinero allí gratuitamente. Bueno, muy gratuitamente por ellos. A nosotros nos cuesta, ¿vale? Por suerte mi banco todavía no me hace eso, pero en este caso, el impuesto sobre el ahorro significa que cuando tú haces inversiones, en este caso en la bolsa, en acciones, bueno, sí, acciones, ¿vale? Y demás, o incluso, por ejemplo, ¿vale? Bonos de Estado, la renta fija, mercados privados no os metáis allí, no metáis allí a no ser que tengáis una suma muy grande, porque siento que es como, es que hay tanta información que cuesta, ¿vale? Es muy, muy, no me lo puedo, no lo,
no me puedo explayar mucho en eso ahora mismo y siento que eso sería bueno, que pues cada una se fuese informando. Hay un par de canales que me gustan mucho, os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? De hecho, una de ellas lo habla en español y está muy bien y se explica muy bien. En cuestión, yo siento que, claro, cuando he mencionado aquello de tu futuro, yo me imagino quitando el dinero de esa ETF y yo no lo quiero hacer. Y por suerte, como es acumulativo, yo no puedo retirar dinero de allí. Bueno, en realidad sí podría, pero sería absurdo, ¿vale? Porque si no, el efecto compuesto no se va a cumplir. Entonces, claro, no quiero llegar a ese límite. Por eso es que sigo todavía, ¿vale? Creando mi colchón de ahorros. Y aunque siento que el momento en que lo decidí hacer quizás fue un poco un error porque tendría que haber primero creado el colchón de ahorros y luego puesto la ETF. Sin embargo, he puesto una cantidad tan pequeña que es básicamente como pagar una suscripción, ¿vale? Cualquiera. Entonces, ahora mismo quiero crear más que nada, por un lado, el hábito de ahorro, por supuesto en una cuenta remunerada, ¿vale? Y demás. Y luego, pues cuando sea el momento, eh, también llegar a hacer inversiones de dinero un poco más grandes, con un poco de cabeza, quizás, no lo sé, no sé cómo saldrá eso, pero es verdad que yo soy del tipo de inversor que va casi siempre a lo seguro, ¿vale? Entonces he cogido la ETF, he cogido renta fija, he cogido también un par de, lo diré, bonos de Estado, y luego también estoy ahora mismo con el tema del colchón de ahorro. Entonces, este tema del consumo, a mí al menos siento que me llega de golpe, ¿vale? Porque siempre ha surgido algo, sobre todo el tema del vestido. Yo creo que me vais a entender porque, bueno, yo imagino que también os habrá pasado, quizás no con un vestido, puede que con otra cosa o con cualquier otro artículo, porque cada una tiene lo suyo, ¿no? A mí me gustan los vestidos, me apasionan los vestidos. Lo que pasa es que como no he encontrado el vestido de ensueño, que esté bien confeccionado, con buen tejido, a un precio decente, no exorbitante y demás, ¿vale? No me he lanzado a... Pero llego a decir, sinceramente, que si de repente este vestido apareciera ahora, me costaría mucho no comprarlo. Entonces, no quiero tener que estar batallando conmigo constantemente. Por eso es que estoy intentando modificar esos hábitos de consumo y me está costando mucho más de lo que yo me esperaba. pero, pero es así, ¿vale? Es así. Luego también solemos caer mucho en la trampa de vintage. La trampa de, es que yo lo digo porque es una trampa en sí, si es que no lo llegas a controlar y si no lo usas adecuadamente. Porque me refiero de ropa de segunda mano, ¿vale? Porque, uy, un segundín, es que es la alarma de que ya son las 7 de la noche. Bueno, vamos a un poco terminar el vídeo, ¿vale? Pero os estaba hablando ahora mismo de la trampa de la segunda mano, de venta por segunda mano, ¿vale? Eh, diferentes artículos. Pero en este caso, lo que pasa es que como tienes la sensación de que cuesta tan poco y tienes la satisfacción de que eres muy buena gestionando tu dinero y estás ahorrando, pues resulta que terminas consumiendo de más de lo necesario, de lo que tú necesitas, ¿vale? Porque también es verdad que yo veo, ¿no? Dos necesidades. Uno es lo que nosotros creemos necesitar, que está por aquí, y otro es lo que realmente necesitamos para vivir, ¿vale? Y en el caso de las chicas suele ser más bien una distancia más grande. En el caso de los tíos, no lo sé. Bueno, es que de las figuras masculinas que tengo cerca de mí, la mayoría son muy ahorrativos y solamente gastarían de más en sus mascotas. Y ya está. En fin. Bueno, chicas, eso es todo por hoy, creo. Voy a revisar una cosa y ya para terminar os quiero dejar con una pequeña reflexión, ¿vale? Yo estoy acogiendo el minimalismo en mi vida y en cierta medida es en parte porque me he planteado ciertos objetivos económicos principalmente, ¿vale? Que quiero cumplir, que me gustaría cumplir antes de pasar a una fase diferente de mi vida. Me ayuda también porque, quiera que no, reduce mucho el ruido visual y yo soy una persona que cuando recibe demasiados estímulos eh, no reacciona, en plan, me quedo muy dispersa y me cuesta tomar acción. Entonces, eso es un problema muchas veces, sobre todo con el hábito de hecho es que me ha costado mucho, he de decirlo, ¿vale? El hábito de levantarte por la mañana hasta determinada hora para ser puntual a ir a un lugar determinado, me ha costado mucho de hacer y hoy en día soy muy feliz, ¿vale? Yo soy muy orgullosa de mí, de decir que prácticamente llego pues con mucho tiempo de antelación, de media hora, 15 minutos antes, ¿vale? Y eso se ha vuelto casi como la rutina y espero que continúe así y espero poder reforzar mucho más ese hábito porque quiera que no he tomado mucha conciencia en que el tiempo es valioso y hay que respetar el tiempo de todo el mundo, así como me gustaría que respetaran mi tiempo, ¿vale? Y bueno, el asunto es que creo que quizás el minimalismo no consiste solo en tener menos cosas, sino que también puede consistir en aprender a distinguir entre lo que necesitamos y lo que sentimos. Porque cuando dejamos de intentar resolver emociones con las compras, ¿vale? Emociones de las que ya os he ido soltando la lista, ¿vale? De autosatisfacción, de buscar autoestima, de buscar eh, una, una idea de pertenencia generalmente a un grupo social o quizás por el estrés, la ansiedad, la ira, diferentes emociones, ¿vale? Intentar resolver esas emociones con las compras.
Entonces empezamos a utilizar nuestro dinero para construir la vida que realmente queremos construir. Este canal no va a ser de finanzas, ¿vale? Lo dudo, pero llegado el momento, me gustaría sinceramente, cuando logre ciertos objetivos, ir compartiendo con vosotras la forma en cómo me ha funcionado a mí y quizás las cosas en las que he errado. De momento tengo un camino muy corto, ¿vale? Porque realmente he empezado a invertir hace 3 meses. eh, y me gustaría tener un poco más de recorrido, así que quizás, no sé si es que para finales de año o ya el año que viene, os pueda comentar más abiertamente y con mayor franqueza, pues todo esto, ¿vale? Si tenéis un poco de curiosidad, yo, bueno, hay dos grandes bancos que son neobancos, que aquí en España, ¿vale? Uno es el de Trade Republic, que ya os debe sonar. Creo que sí, es un banco alemán. De hecho, es muy curioso. Yo lo conocí por un podcast, me iba a ir, pero os continúo, ¿vale? Cortito, cortito. A ver, yo lo conocí en un podcast en el que básicamente estaban entrevistando al chico que creó esto, porque fue un joven, ¿vale? En plan, una persona menos de 35 años, que bueno, que los de 35 años y más de 35 siguen siendo jóvenes. Me refiero a un adulto joven, ¿vale? Porque luego ya hay un adulto, no sé si llamarlo adulto, ¿vale? Entonces, em, ¿qué ocurría? Que este chico me llamó mucho la atención porque él estudió filosofía, hizo su recorrido, te explicaba un poco de cómo manejaba todo ese tipo de cosas, en plan, de cómo le surgió la idea, luego cómo lo planteó y lo ejecutó, ¿vale? Y resulta pues que la empresa ha salido a flote, ¿vale? Y eso estoy hablando de la empresa de Trade Republic, que os tiene que haber salido un montón de anuncios. Si es que últimamente veo a Brad Pitt y Brad Pitt no es de las personas que me caigan muy bien por quizás toda la polémica que ha habido en torno al asunto familiar, que no sé si creérmelo o no, porque no vamos a entrar en ese tema en cuestión, ¿vale? Y el otro es un banco de Lituania, ¿vale? Que es el de Revolut. Sé que hay otros más. Si es que hay alguno en la que vosotras pues ya habéis experimentado, tendréis un gran recorrido, bueno, que consideréis que para vosotras, ¿vale? Que es un gran recorrido y demás, por favor dejadlo en los comentarios. Yo siento que es información que nos viene bien a todas y siento que es algo que tenemos que saber todas, así como cuidarnos las uñas de las manos, ¿vale? Cada una con lo suyo. Yo intento no pintármelas mucho, pero sí, es tan básico como ir y saber qué pintalabios escoger. Entonces, la educación financiera, sobre todo la básica y la doméstica, no porque en algún momento quizás tengamos a alguien, queramos tener a alguien a cargo, pues sí, tener niños, o quizás, porque esto también depende, va a ser un poco delicado, o por ejemplo, hacerse cargo de algún familiar, porque lo necesita, sobre todo de los mayores, ¿vale? Y demás, sino porque tenemos que aprender a manejar nuestro dinero y es una realidad, como si es que de repente te quieres quedar soltera toda tu vida, que ese era mi plan A, pero yo tengo novio ahora, así que el plan A se ha aplazado al plan A prima, ¿vale? Y el plan A nuevo pues se está construyendo ahora. Entonces, el asunto es que es emocionante, ¿sabéis? Decir como, jolín, ya soy adulta, estoy intentando y esforzándome muchísimo para vivir esa vida adulta como una persona completamente funcional, que aporta valor a la sociedad, que eso es, yo al menos he notado que es un poco difícil de encontrar personas que tengan una mentalidad tan férrea, me he intentado rodear de ellas, porque hay muchas veces en que puede resultar mentalmente, ¿vale? De imaginarte tú misma, muy fácil abandonarse, pero abandonarse en plan, abandonar tus objetivos financieros, porque bueno, te lo ponen fácil de cierta medida. Yo siento sinceramente que aquí el Estado en España, ¿vale? Premia mucho más eh, el no esforzarse que el esforzarse, porque literalmente cuando una persona se esfuerza además, no tienes una paga extra, cosa que por ejemplo sí se hace en Estados Unidos, pero aún así, viendo el sistema económico de Estados Unidos, para las personas de pie, ¿vale? No estoy hablando de multimillonarios ni de empresas que también pues son multimillonarias y demás, no. Estoy hablando de las personas de pie, que son la gran mayoría, que cargan con deudas desde que dejan el instituto y deciden estudiar estudios superiores, deudas, pues yo que sé, que pueden ir desde los 30.000 euros hasta los 150.000 y que en plan en tus 20 años tienes que pagar esa cantidad, ¿sabéis? Y no solamente eso, sino que también es completamente diferente, ¿vale? Pero en cuestión, me emociono mucho. Voy al grano. Eh, creo que ayudarnos mutuamente, ¿vale? En torno a darnos un poco de información entre nosotras de cosas de mía. Esto he hecho yo, esto me ha funcionado, he hecho esto y me ha salido como una patata. Y las patatas no tienen la culpa, pero bueno, ¿vale? No sé, siento que es importante, es muy importante. De hecho, a mí también me gustaría, porque sí que me gusta indagar mucho sobre este tema, sobre todo el económico, porque me he educado mucho en referencia a eso. Bueno, para mí, ¿vale? Para mí individualmente yo no tengo otra dirección de, por ejemplo, poder aconsejar libremente a cualquiera. No, pero sí lo he hecho durante el medio año que llevamos de este año. Y ya está. Bueno, queridas, ¡mua! Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. Intentaré que no sea tan random, ¿vale? Pero bueno.